Si usted se da cuenta, en estos últimos 10 años tal vez, nuestra ciudad, y estoy seguro que gran parte del país, las mujeres jóvenes, entre 16 a 22 años promedio, han empezado a trabajar de manera dependiente, en algunos casos, independiente, en Telefónica, en pollerías, en restaurantes, en casas comerciales, en locutorios, en la Telefónica. En la ciudad yo calculo que hay más de 400 a 500 jovencitas que yo me pregunto cuál es el futuro de ellas. Y usted, señor padre de familia, como yo, nos preguntamos qué educación han tenido esas jovencitas que están ganando, tenemos entendido, no lo quieren decir oficialmente porque las votan, entre 200, 250 soles a 300 soles mensuales. Ayúdenme con las imágenes, por favor. Y le vamos a pedir a nuestro siguiente invitado que pase, por favor. Pero estas imágenes dicen lo que estamos hablando. Jovencitas entre 17 a 22 años que trabajan en locutorios, que yo supongo tienen sueños, algunas de ellas estudian y trabajan, otras no trabajan, no han tenido una buena educación, y todo esto es parte de un mercado laboral que no tiene leyes que la protejan. Ojo con esto. Locutorios, tiendas, pollerías, casas comerciales. En algunos casos nos hemos acercado a ellas, pero no quieren dar cuenta de cuánto ganan. Ahora, yo me pregunto, y le pregunto a usted, amigo televidente, ¿cuál es el futuro de estas jóvenes? Si uno se traslada a China o la India, jóvenes de 17 años ya están trabajando, muchas de ellas son independientes, incluso algunos tienen sus departamentos privados y se unen en grupos las mujeres. En nuestro país la mujer ha empezado a liberarse, pero también da la impresión que ha empezado a condenarse, ¿no? A condenarse a mala educación, a mala formación familiar, a mala formación en valores, porque son chicas que trabajan en las calles, se enfrentan a la realidad y no hay un Ministerio de Trabajo que haya analizado este tema, no hay una sola universidad que afirma que investiga en favor del país, y entonces ahí entra a tallar la educación, esa educación exigente, esa educación práctica que necesitamos. Estas jóvenes están en las calles al albur de la historia de sus propias vidas, y a mí particularmente me preocupan, me da muchísima pena, porque son nuestros hermanos, son familias chimbotanas. Son jóvenes que salen a la calle a ganarse 5 soles, 10 soles, 15 soles, y muchas de ellas no tienen una orientación básica, familiar, valores. Entonces, son nuestros hijos, son hijos del pueblo, vecinos, son sus hijos, son mis hijos. Y yo creo que hay algo que analizar por esto, hay mucho que analizar por este rubro de trabajadoras jóvenes que están en el mercado sin protección, incluso bajo el abuso y el chantaje de los propios dueños de los centros comerciales. Vamos a ir a la pausa comercial
y volvemos con nuestro invitado para tratar este y otros temas sobre pues esa gran capacidad laboral de nuestras mujeres jóvenes que se están en algunos casos tirando al tacho de la basura y que forman parte de nuestra economía, y que el Estado no se ha fijado en esto y no está haciendo nada al respecto. A ver, congresista Helvecia Balta, si hay una ley para estas trabajadoras. Pausa comercial. Les comentaba, amigos televidentes, que hay una gran masa laboral que está en las calles de Chimbote, que son mujeres jóvenes entre 16 a 22 a 25 años. Esta gran masa laboral, si no se reeduca, si no se le da una oportunidad de tener una educación técnica rápida, van a terminar siendo amas de casa, frustradas, porque eso es lo que pasa en nuestro país, y en eso queremos contribuir. Hay muchas adolescentes de familias de todo tipo de estrato social, pero básicamente gente que necesita trabajar y que está al asedio del mercado, al asedio del chantaje sexual, al asedio de la explotación. Hay jóvenes que trabajan en chifas y trabajan 12 horas, en pollerías igual, y nadie las protege. Y nadie les da una alternativa de educación técnica. Estamos con Elías Vázquez y siempre con él hablamos sobre estos temas. Nos dice que hay una alternativa para ellas, pero el asunto es cómo. Buenas noches, Elías Vázquez. Buenas noches, Nelson. Primeramente agradecerte pues ¿no? que tú te preocupes por estos temas que son muy importantes para el desarrollo de nuestros pueblos. Y como tú venías diciendo, sí hay una solución para estas jóvenes, ¿no? Para ellos... Yo calculo que hay unas 400 jóvenes en estos momentos en el mercado trabajando por 200 soles a 250, 300 soles mensuales, más de 10 a 12 horas, y que no tienen futuro, muchas de ellas. Yo creo que en eso el número puede ser mucho más si nosotros tomamos también a las amas de casa, ¿no? Estamos hablando de 200 a 300 familias nuestras, de chimbotanos. Y nosotros no estamos dándonos cuenta cómo repercute esto, ¿no? Entonces, para estas jóvenes, yo creo que para empezar está bien, ellos pueden emplearse de esa manera, sino que ellos tienen que ser reorientadas para que ellos poco a poco ellos vayan apilando esa experiencia, ese conocimiento, y con la ayuda de la educación técnica volverlos más productivos. Por ello es la educación técnica productiva. Pero, en corto tiempo darles una formación. Pero está diseñado el currículum del Estado para la educación técnica de jóvenes, por ejemplo, que viven en este mundo. Claro, en el caso de la educación técnica productiva, o sea, nosotros lo que estamos encargados de dirigir las instituciones técnico-productivas, tenemos la facilidad de contextualizar de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Y el objetivo es que en el cortísimo tiempo, en una capacitación modular de 3 a 4 meses, nosotros le hagamos conocer cuáles son sus derechos y beneficios laborales y cómo nosotros podemos de repente en ellos volverlos conscientes de que en base a una educación rápida, corta, ellos puedan verse beneficiados para su desarrollo futuro, ¿no? Yo estoy convencido, Elías, que si al lado de una educación técnica tiene que haber una educación de desarrollo humano. Claro, ¿Qué te quiero decir con esto? Que estas chicas entiendan, porque la verdad es que hay mucha vulgaridad, hay mucha mala educación, hay muy pésimo sentido de los valores, ¿no? Claro, son chicas que un día están con uno, mañana están con otro y pasado con otro, y no van a ser un hogar estable, y eso nos pasa a todos, y son nuestras hijas. Estamos hablando de las hijas de nuestra comunidad. Nosotros, Nelson, estamos acostumbrados a tratar a nuestras mujeres, cuando digo nuestras mujeres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestra madre incluso, como la mal llamada vedette, o sea, todo lo vemos la parte física. Se está olvidando de la parte esencial del ser humano, que es la parte espiritual, la parte de los valores. Recordemos que la educación tanto universitaria, técnica, la educación básica regular, nosotros tenemos que poner un gran auge en lo que es la educación en valores y emprendedora, ¿no? Pero eso se puede hacer, y me pregunto, sí, ¿se le puede decir a una joven de 17 años, de 18 años, que trabaja en la calle, que ya tuvo mucha experiencia sexual de repente, que ya tuvo una cantidad de parejas, decirle, mira, el mundo está contigo, ¿se puede salir adelante? Claro, Nelson, el papel que estás haciendo tú en este medio de hacer conocer esto a la población
cuando tú me invitas y mostramos algunos videos, eso es una manera de hacerles a ellos más reflexivos, conscientes de su propia realidad. Hemos traído un video para entender por qué la clase pobre sigue siendo pobre y cómo volvernos de repente ricos, ¿no? Entonces hay un video que hemos traído para compartirlo y ver cómo podríamos inyectar a la gente una mentalidad distinta, una cultura distinta. El libro es Padre Rico, Padre Pobre, nos gustaría entenderlo, entonces que la sociedad, en base a videos, en base a casos de estudios. Sí, pero antes, si me permites, vamos a seguir con esto, Claro. no te preocupes.